enfrenta desafíos globales y locales. Si bien no hay soluciones únicas, la economía social y solidaria es una alternativa para resolverlos. En tiempos de pandemia COVID-19, pensar y actuar otro desarrollo es crucial. Para un presente y un futuro mejor, se requiere construir sociedades más inclusivas y equitativas, basadas en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. Tras una serie de webinars regionales de mayo a septiembre en inglés, español y francés, el contexto nos invita a encontrarnos este año en el Foro Global Virtual GICEF. Y será hasta el 2021 cuando México y la Ciudad de México nos reciban con los brazos abiertos. Bienvenidos al Foro Global Virtual GICEF, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Excelente tarde, noche a todas las personas que ya en este momento se están uniendo a este gran panel que tenemos hoy, 19 de octubre del 2020. Soy Jennifer Paola Restrepo Castañeda, joven cooperativista del país hermano Colombia, comunicadora social de profesión y milito desde mi metro cuadrado por una economía alternativa más justa, equitativa y solidaria. Bienvenidos a nuestro panel de juventudes y la economía social y solidaria. Recuerden que estamos en 100 países, 35 sesiones, 3 idiomas en el foro más importante de la economía social en el 2020, Foro Global Virtual GICEF 2021. A mayores retos, mayor solidaridad. Bien, hemos visto que cada uno se está conectando desde sus trabajos, desde sus casas, desde cualquier parte del planeta Tierra. Hoy estamos llamados a conectarnos desde la virtualidad. Así que ustedes, muchas gracias por cumplir esta cita. Estamos muy contentos de ver aquí tantos rostros y más rostros solidarios. Les comento que en este momento estamos transmitiendo en vivo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook del Instituto Nacional de Economía Social INAES, y también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a través de ellas puedan compartirnos esas experiencias que vamos a tener a lo largo de este panel. En Facebook estamos como INAES-MX, en Twitter estamos como @INAESMX, y la idea es que en cada una de sus publicaciones, sean fotos, videos, comentarios y demás, puedan utilizar el hashtag GICEF 2021. Para quienes aún no conocen qué es GICEF, les queremos contar que es una asociación internacional de gobiernos locales, redes y actores de la sociedad civil, quienes promueven la economía social como un medio para lograr comunidades inclusivas y sostenibles. El día de hoy nos encontramos muy felices de seguir sumando acciones rumbo al Foro Global de Economía Social GICEF 2021 que se celebrará en la Ciudad de México. Así que esperamos todos ustedes ya se empiecen a agendar para lo que será esta gran experiencia presencial el próximo año, si la situación así lo permite. Les recordamos que todas las memorias y el registro del programa estarán en www.gicef2021.org. Allí podrán encontrar también las sesiones que tendremos a lo largo de esta semana y pues básicamente podrán allí también encontrar los perfiles, las plenarias que tendremos, los links para que además se puedan sumar a cada una de estas conversaciones. El registro todavía está activo por si decides recibir toda esta información en tu correo y en el mismo sitio web. Bien, de esta manera entonces les damos nuevamente la bienvenida a nuestro panel Juventudes y la Economía Social y Solidaria. Ahora le invito al señor Guillermo Santiago Rodríguez, quien es el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, para que se dirija a todo nuestro público. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos y todas las y los que nos están viendo, a todas las juventudes del mundo y de Latinoamérica. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Compartirles que para el gobierno de México y en especial para el Instituto Mexicano de la Juventud, la economía social es una herramienta muy importante para cerrar las brechas de desigualdad. Justo como lo he platicado anteriormente, la contingencia nos enseñó, nos dejó grandes lecciones y nos ha visto que necesitamos profundizar acciones en favor de la inclusión de todas las personas para generar bienestar. Y que exista bienestar para que exista felicidad. Creo que podremos discutir profundamente sobre la felicidad y qué es, pero efectivamente lo que podemos estar todos de acuerdo es que cuando hay plenitud en el ejercicio de los derechos, existe felicidad. Y creo que por esa lucha y por esa convicción
es por la que todos los días nos levantamos y seguimos trabajando y luchando para transformar nuestra realidad y la de nuestros seres queridos. Ahora también quiero compartirles que nos sumamos a esas iniciativas y agradecerle al Instituto Nacional de Economía Social de México, a Juan Manuel, un gran amigo y colaborador, junto con todo su equipo, que han brindado muchísimo apoyo para diseñar políticas públicas y acciones en favor de las juventudes que deseen emprender desde la economía social y solidaria. Compartirles que hemos creado un componente que hemos denominado redes, que es la Red Educativa de Economía Social y Solidaria, que tiene como objetivo brindar acompañamiento a las juventudes de México y está compuesta por 3 acciones muy importantes. La primera, un tema formativo, se generó un programa que se llama Raíces, que tiene como finalidad de brindar capacitación de manera virtual en este momento a 3,000 jóvenes de todo el país para que cuenten con herramientas técnicas respecto a la economía social. Es una capacitación de 2 meses en la que junto al INJUVE, como INAE, estamos trabajando de la mano para poder llegar cada vez a más jóvenes. Número 2, en una acción de seguimiento, acabamos de publicar los resultados de la convocatoria de monitores, que no es más bien que jóvenes en todo el país van a dedicarse durante 3 meses a brindar acompañamiento tanto virtual como en los casos que se pueda, presencial, a aquellos jóvenes que ya están realizando actividades desde cooperativas en favor de empezar a generar inclusión y bienestar colectivo. Y una tercera acción, le hemos denominado Semilla, que justo lo que buscamos es poder apoyar económicamente con 20,000 pesos mexicanos a 98 proyectos de todo el país, de jóvenes que estén ya con cooperativas, con trabajos de economía social y solidaria, para poder apoyarles y darles un empujón. Adicionalmente, también a otro programa que llamamos Fábricas de Economía Solidaria, que en este momento estamos en 16 estados de la República, que eso es la mitad del país, que son espacios físicos que están brindando el acompañamiento tanto técnico como presencial a aquellos jóvenes que deseen emprender. Todo este tema de redes lo estamos trabajando no solamente en coordinación con INAE, sino con otras instancias, justo con la finalidad de tener un trabajo articulado y que pueda intensificar las acciones que ya se están realizando. Y desde luego que nos sumamos a las acciones que están llevando a cabo a la red de juventudes hispanohablante. Nos encantaría que estos jóvenes que ya están formando parte de estos programas puedan sumarse a esta red y que sepan que justo el trabajo en equipo, el trabajo en coordinación de los 3 niveles de gobierno, de la sociedad civil, de la iniciativa privada, nos puede generar grandes resultados, sobre todo en el beneficio de todas las personas. Reducir las brechas de desigualdad, terminar con la marginación, terminar con la pobreza, ver al autoempleo y el bienestar colectivo como una de las áreas más importantes en las que la próxima década nos van a poder servir para poder sacar adelante a nuestros países, a nuestras regiones y desde luego a nuestras familias. Les agradezco muchísimo por la oportunidad de estar aquí con ustedes, por estar aquí presente y que sepan que cuentan con nosotros, que cuentan con el Instituto Mexicano de la Juventud y que seguiremos trabajando en favor de todas las juventudes, pero principalmente de las que históricamente habían sido invisibilizadas. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y enhorabuena. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Le queremos recordar que él es el director general del Instituto Mexicano de la Juventud y hoy está aquí con nosotros para instalar este espacio tan importante para nosotros. Así que muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a entrar en el diálogo. Queremos recordarles que el 27 de agosto de este mismo año nos reunimos más de 1,000 personas de América Latina y otras regiones del mundo por medio de plataformas digitales para conversar y construir propuestas a partir del intercambio y de las experiencias de todas las prácticas que se han dado en la economía social y solidaria. Recuerdo que en este espacio hubo tal experiencia que todos al final quedamos con esa sensación de que nos queremos ver, de que nos queremos reunir para seguir sumando esfuerzos de fortalecimiento, de posicionamiento y también de visibilización de esto tan hermoso que es la economía social y solidaria. Aquellos que pudimos estar fue tal vez una de las experiencias más gratas que se ha dado a lo largo de este año y que también la virtualidad nos permitió vivir.
Trabajamos sobre 4 áreas, entre ellas estuvo la vinculación, la visibilización, hacer comunidad y multiplicar la economía social y solidaria. Sin duda fue un encuentro muy enriquecedor porque escuchamos diversas voces de diferentes partes del mundo y porque empezamos también a reconocer y encontrar, organizándonos en toda la incidencia que podemos hacer en esta construcción colectiva de la economía solidaria y social de este mundo. Así que a todas las personas que participaron en dicho encuentro, enhorabuena que hoy también puedan estar aquí, y aquellos que de pronto no estuvieron, pero hoy están siendo parte de esta plenaria, bienvenidos. Hoy la juventud empieza a incursionar en el sector solidario y la economía social y solidaria necesita más voces, así como la de ustedes. Esperamos este espacio entonces sea de gran provecho. Queremos contarles brevemente cuáles fueron algunos de esos resultados. En vinculación se habló de identificar las localidades para experimentar la economía social y solidaria y las formas del cooperativismo para que lleguen a más gente, poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro. Esto se puede lograr claramente desde las organizaciones descentralizadas con apoyo de herramientas tecnológicas gestionadas de manera colectiva. Eso fue en cuanto a la vinculación. Respecto a la visibilización, se llegó a la conclusión de que debemos generar desde las instituciones educativas programas de radio, televisión, medios escritos y redes sociales, que además por estos días resultan ser de gran utilidad, además de incluir redes socioculturales, vale aclarar. Estos espacios, pues, para difundir precisamente todo lo que confiere a la economía social y solidaria de cara al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible mediante el fomento de un verdadero intercambio colectivo y personal, en el que se muestren las iniciativas y vivencias de las juventudes inmersas en el modelo solidario de distintas regiones del mundo para poder llegar a más personas, y eso lo que nos va a permitir es poder replicar y casi que aprender de esos casos de éxitos que se dan en otras regiones donde la economía social y solidaria ha tenido un mayor recorrido y claramente nos pueden enseñar. Luego entonces hablamos de hacer comunidad. Aquí llegamos a la conclusión de que debemos de promover la cultura de la cooperación por medio de capacitaciones y formaciones en temas de economía solidaria y social, formas de organización, cuidado del medio ambiente y tipos de organizaciones que hacemos parte precisamente de esta economía. Y finalmente llegamos a multiplicar la economía social y solidaria. Allí entonces coincidimos de que hay que incorporar en los institutos de la juventud un espacio dedicado a promover y apoyar acciones de la economía social y solidaria en los objetivos de desarrollo sostenible y exigir a través de ellos que se dé una garantía para todas las personas desde nuestro modelo. A partir de ello, entonces, podemos generar las condiciones de participación social, entendiendo que la economía social es una acción transversal y respuesta al cambio climático, fomento de la justicia social, disminución de la brecha de desigualdades y acceso a los derechos humanos. Hoy daremos continuidad a estas 4 salas de trabajo, por lo cual, entonces, les pido que cada uno de ustedes acepte la invitación a unirse en estas salas. Es decir, a ustedes a través de esta herramienta de Zoom les va a llegar la invitación a ser parte de una de estas 4 salas. Básicamente tienen que darle a aceptar. Cuando ya le den a aceptar, todos y todas van a tener una sala de trabajo y pues la idea es que no nos quedemos ninguno en la sala general para que podamos hacer parte de esta conversación colectiva que vamos a tener. Vamos a durar unos minutos allí, vamos a tener algunas recomendaciones que también hemos socializado tiempo atrás, y es que por favor, si no se les ha asignado alguna sala, pueden escribirnos a través del chat o en su defecto en la parte inferior de los 3 puntos va a haber una opción de unir a sala. Entonces, en este preciso momento, los invitamos a que empiecen a unirse a sus salas. Les recordamos que una vez termine este tiempo, automáticamente vamos a volver a la sala general, a esta plenaria, y vamos a conocer las principales ideas de cada una de las temáticas que ustedes van a trabajar. Entonces, los invitamos a estar muy activos, muy participativos, y vamos a estar muy, muy, muy expectantes de todo lo que ustedes hoy nos puedan contar y sobre todo nos puedan enseñar. Así que cada uno, por favor, vamos a ir aceptando de acuerdo al número en el que estén. Van a estar en la sala 1, en la sala 2, en la sala 3 o en su defecto en la sala número 4. La idea es que aquí nadie se quede en la sala general donde estamos todos, porque la idea es ser parte de uno de estos grupos. Si no tienen la sala asignada, repito, en la parte inferior hay una opción en la cual tú le puedes dar unirse
en los 3 puntos y allí entonces vas a ir a una de las salas. En caso tal, igual también nos pueden ir escribiendo en el chat y tenemos todo el equipo logístico para seguirles brindando apoyo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en unos minutos nuevamente en esta sala para que nos contemos todas esas experiencias que pudimos vivir desde cada uno de los grupos. Nos vemos en unos minutos. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la sala número 1, que es la de vinculación. Yo creo que ya estamos las suficientes personas para dar inicio. Y bien, les presentaré un poco quiénes nos estarán acompañando y dinamizando en este espacio. Tenemos a Ana Laura Sayago, que es de Argentina, y ella es técnica en desarrollo y proyección en la cooperativa Copsol. También nos acompaña Germán, que, bueno, Ana Laura y Germán van a ser en este caso como los talleristas. Germán Nicoletti es de Uruguay, es dirigente en la Comisión de Educación, Fomento e Integración en CUDECOP. También por ahí nos acompaña Silvia, que estará en la parte de apoyo técnico en el chat, dándonos también seguimiento. Ella es de Costa Rica, es agente de centro de contacto en Copesantos. Y también nos acompaña Lucía Nicolino, de Argentina, que es vicepresidenta en Acá Jóvenes. Pues muchas gracias a que nos están acompañando por acá. Y bueno, vamos a dar inicio y más o menos vamos a durar 45 minutos acá. Tendremos un primer momento en donde escucharemos a Ana Laura y a Germán, después se abrirá un espacio de diálogo al público y después vamos a ir dando las conclusiones para después retornar a la sala general en donde estábamos todas y todos. Les pido, igual para los talleristas, que ya se los mencioné a ellos, seremos también muy... o en mi caso muy responsable con el tiempo, entonces si se pasan un poco del tiempo les interrumpiré con mucho respeto y espero lo entiendan para que podamos llevar bien toda la agenda, ¿de acuerdo? Y en el chat Silvia nos va a estar apoyando y para iniciar también la conversación con ustedes, esta va a ser una pregunta orientadora y rectora que se está llevando en todo el GISEF, ¿no? En todas las ponencias que están llevándose a cabo en esta semana. Muchas personas estamos dando respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces, por el chat les invitamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social y solidaria? Y bueno, daremos inicio ahora y ahora sí le doy la palabra a Ana Laura y a Germán. Bueno, mucho gusto a todas y a todos los presentes. Bueno, mi nombre es Ana y con Germán tenemos muy poco tiempo para hablar de preguntas disparadoras y pensamientos que teníamos desde nuestras experiencias y organizaciones. Y bueno, y una de las grandes preguntas que guiaban un poco a este panel era cómo realmente visualizamos el desarrollo que tenemos dentro de nuestras organizaciones, el fortalecimiento, ¿no?, de la economía social como un ejemplo y sobre todo vinculándonos con otros actores, otras organizaciones e incluso cómo hacer que esto crezca, ¿no?, en cantidad de jóvenes y de personas interesadas en la economía social, ¿no? Y bueno, y con Germán pensamos en dos áreas. No sé, Germán, si te gustaría... Sí, obvio, rompemos un poquito el hielo. ¿Cómo andan todos? Un saludo muy grande desde Uruguay. Y bueno, nos metemos de lleno un poquito en esta pregunta disparadora y en lo que nos surgía a nosotros, ¿sí? Cómo visualizar el desarrollo y el fortalecimiento de la economía social. Yo hablaba con Ana hoy mientras intentábamos armar todo esto para exponerle a ustedes y pensaba un claro ejemplo dentro de mi organización. Yo formo parte de una cooperativa de ahorro y crédito que se llama Cooperativa CAC, ¿sí? Y en realidad pensaba en cuanto al desarrollo y fortalecimiento más bien vinculado con los jóvenes. En nuestra cooperativa se creó un espacio, ¿sí?, o un grupo de jóvenes, ¿tá?, que la cooperativa nos dio un espacio, nos va acompañando, nos propone una apertura de aprendizaje, nos brinda cursos sobre cooperativismo, sobre economía social, nos hace vincular de lleno con lo que es la economía social y solidaria,
y en realidad lo tomaba como eso, ¿no? O sea, que como cada uno podría buscar dentro de su organización o vincularse con una organización, y bueno, a partir de eso, buscar el apoyo dentro de esa misma organización para poder aprender, vincularse, poder llegar a vivir esto lindo que es la economía social, poder vivirlos desde dentro. Y bueno, yo ponía cuando hablaba con Ana hoy, ponía unos ejemplos de nuestras cooperativas y es este grupo de jóvenes y cómo los dirigentes nos están apoyando, nos están escuchando y están intentando promover que los jóvenes formen parte del cooperativismo y de la economía social. En mi país, en Uruguay, pasa que cuando uno dice cooperativa o dice cooperativismo, siempre está vinculado con una persona de tercera edad o de avanzada edad, nunca vinculado a los jóvenes. Entonces, para nosotros, dentro de nuestra cooperativa, para nosotros los jóvenes fue algo sumamente importante que los dirigentes y la cooperativa nos dieran ese espacio para desarrollarnos, ¿sí? Y fortalecer eso, ¿tá? Porque a partir de ese desarrollo y fortalecimiento nuestro podemos llegar a más jóvenes, porque la idea es esa, ese grupo está para llegar a más jóvenes y mostrarle lo que es la economía social. Y por mi parte, agregando, pensando dentro de nuestras organizaciones, como contaba Germán, aumentar el número de jóvenes y la inclusión. En mi caso, la experiencia se ha dado en la articulación con otros actores de la sociedad civil, el gobierno y otras empresas privadas incluso, o otras organizaciones de la economía social, para poder atender temáticas o como variables de la realidad social o de ese futuro que queremos transformar, o como el acceso a derechos, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad. Mi cooperativa es apícola, pero como sabíamos que teníamos que hacer mucho más para poder transformar esa realidad y no solamente tener a una actividad productiva como eje, sabíamos que no teníamos esa expertise y entonces necesitábamos la alianza y la vinculación con otros actores que estén en el territorio, pero que tengan otro tipo de perspectivas como nosotros y poder armar mesas de trabajo o movimientos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día nosotros trabajamos con comunidades de apicultores o con grupos que pueden ser de cualquier emprendedor, y trabajamos en ejes de acceso a la conectividad, de acceso a la inclusión y el acceso al agua, por ejemplo, que mi cooperativa por sí sola, en su especialidad, no podría haberlo hecho. Entonces, el impacto es mayor, la escala es mayor y podemos diversificar también las perspectivas de nuestras propias organizaciones en torno para transformar la realidad. Eso nos parecía como uno de los ejes más importantes, ¿no? Cómo trabajar adentro de nuestras organizaciones y cómo nuestras organizaciones se presentan frente a esa realidad tan compleja. Eso y la es. siguiente pregunta, sí, y la Para siguiente pregunta es... una acotación, Sí. una acotación más, que ahí leí, justo estaba leyendo en el chat y decía con apoyos integrales involucrando gobierno. Obviamente que es importante que cada uno de los gobiernos se puedan involucrar. Nosotros pensamos que el primer paso siempre es dentro de nuestra organización o de una organización mejor, porque por lo menos en mi país pasa que es sumamente difícil llegar hasta arriba del todo para empezar a hacer hacia abajo. Es desde abajo ir escalando posición para poder mostrar la economía social. Está sumamente bueno y sería, digamos, lo utópico empezar desde el gobierno, pero sí está bueno que en el lugar donde suceda eso sería una maravilla. Ahí va. Sí. Si quieres seguir, Germán, con esa. Bien, había otra de las preguntas disparadoras que era, ¿qué deben hacer las juventudes para apoyarse frente a los retos del futuro? ¿Sí? Yo tuve la oportunidad el año pasado de participar en un encuentro de jóvenes de economía social, que hay varios de los que están acá que estuvieron presentes, y algo que me quedó resonante, y se lo comentaba a Ana también, es las alianzas. El objetivo 17, el 17º objetivo de desarrollo sostenible, la creación de alianzas. Creo que es la base de todo el crear alianzas. En este momento acá nosotros estamos haciendo eso, ¿sí? Y en todo momento es bueno para el desarrollo de los retos que tengamos
en el futuro. Conocer las realidades de otros lados, conocer las realidades dentro de nuestra sociedad nos ayudan a poder superarlas y poder lograr lo que nos proponemos. ¿Sí? Por eso hablábamos de alianzas para innovar, para poder llegar a lograr nuestros objetivos. Como jóvenes que somos emprendedores de por sí, está bueno que esas alianzas que podamos ir creando puedan ayudarnos a crecer y a lograr cada uno de los objetivos que nos propongamos. Y cuando hablamos también de alianzas para la innovación, pensábamos en este concepto que muchas veces a las organizaciones de la economía social les resulta extraño y hasta bastante como de alta tecnología, y no siempre de esta manera, sino que lo pensábamos desde los procesos y desde la diversidad que tenemos como jóvenes y también esta mirada de seguir abriendo, ¿no? De poder incorporar otras soluciones nuevas o hacer nuevas preguntas, porque creemos que tenemos frente a una realidad tan dinámica y compleja como lo vivimos hoy, ¿no? Con toda esta situación de pandemia, es que la capacidad de adaptación de nuestras organizaciones tiene que ser más rápida, más ágil, y creemos que la inclusión y la vinculación son elementos para poder realmente hacer que nuestras organizaciones no solo sobrevivan, sino que puedan crecer y permanecer en el tiempo, ¿no? Hablando de esto de sostenible. Y bueno, nos queda poco tiempo, Germán. Creo que 2 minutos. Sí. Si te parece, vayamos a la última. Sí, claro. Más bien, la última les tocaría ya decir las ideas fuerza, entonces 2 minutos para cerrar con esta y pasamos a bueno. Okay. Sí. Notable. Buenísimo. Y hablamos de las alianzas. De la innovación. De la innovación. Y bueno, la diversidad. Y la diversidad, sobre todo en este tiempo de cuarentena en muchos lados, del COVID que nos atacó por diferentes lados, a todo el mundo en general, hablábamos de poder incorporar una diversidad que tenemos los jóvenes, de poder adaptarnos también más fácilmente a los cambios. Y los procesos de aprendizaje han cambiado, entonces también hay que aprovechar esos momentos que tenemos los jóvenes, ¿sí? Para poder lograr eso. Siempre pensando adentro de nuestras organizaciones. Exactamente. Hay algún micrófono abierto ahí, pero... Sí, les pido también de favor, silencien sus micrófonos. Y ahora sí, podemos ir ya adentrándonos, ¿no? Los pongo Vamos igual a la última. Ajá, les pongo un poco en contexto a las personas. Estos temas, como lo comentaba Jenny en la sala general, se retoman de unas mesas de trabajo que hubo en un foro previamente en agosto, ¿no? Donde hubieron miles de personas también. Y desde la voz de los jóvenes y las jóvenes, pues salieron estas 4 mesas de trabajo y propuestas. Y desde estas propuestas, Germán y Ana nos están dando estas alternativas, ¿no? Y para esta última parte ya van a ser ideas más centrales que ellos proponen para cómo podríamos, o elementos importantes para vincularnos, ¿no? Para hacer una vinculación en nuestras organizaciones, ya sea dentro o fuera con otros actores, ¿no? Entonces pasamos a la última diapositiva. Adelante. Bueno, un poco retomando lo que decía Vale, cuando hablamos de las recomendaciones que hicimos o el pronunciamiento, pensábamos en que primero se tiene que identificar localidades para poder expandir, digamos, la economía social, ¿no? Identificar también incluso hasta como un mapeo, ¿no? Desde descentralizar un poco esta concepción, incluso también salir del parámetro solo cooperativista, ¿no? Empezar a hablar un poco más de movimientos sociales, desde la informalidad, de diferentes tipos de perspectivas. Y la segunda recomendación era poder acompañar y formar a las personas desde la educación básica, ¿no? A comunidades de aprendizaje y metodologías participativas que permitan afrontar toda la economía social. Entonces, con Germán hicimos este ejercicio de, bueno, qué elementos son necesarios para llegar a esa vinculación y este objetivo que teníamos, ¿no? Y él lo primero que me decía era el diálogo, porque sin diálogo no sucede ningún proceso, ¿no? No sé, ahí Exacto. Germán. Sí, en realidad surgían varios elementos,
¿sí? Tuvimos que elegir algunos para poder dialogar también con ustedes y contarle qué nos parecía a nosotros. Sin duda que uno de los que yo resaltaba era el diálogo, ¿sí? Que hablaba de escucha y apertura, sobre todo en los jóvenes, y lo que decía que a partir de este elemento se puede construir un mejor futuro para todas y para todos. ¿Sí? Se pueden cambiar la forma de ver las cosas, de entender lo importante que es la economía social para nuestro futuro. El diálogo, estar abiertos al diálogo, a escuchar, a hablar, cuando determinados momentos, y obviamente que el diálogo, que también va un poco de lado con lo que yo le comentaba a Ana, de eso importante que para mí es la alianza. ¿Sí? El diálogo dentro de nuestra organización como fuera de nuestra organización. Es como todo en su conjunto también forma parte de esa alianza que creemos que es necesaria para lograr que el mundo cambie de ver, la forma de ver las cosas, por así decirlo. ¿Sí? Necesitamos que el mundo cambie y bueno, a partir del diálogo, de las alianzas estas que nosotros queremos formar, poder llegar a eso. ¿Qué decías, Anita? Y sobre todo pensando en ejes transversales como no hay verdadero diálogo si no están presentes todas las voces. Y por eso también hablábamos de inclusión, ¿no? Tanto de ponerle voz a las personas que no estaban o a las minorías, ¿no? Y en esto puede ser desde jóvenes, Exacto. Mujeres, otro tipo y la diversidad, ¿no? Y esto es reconocer, poder escalar, como decía Germán, no hay una sola forma de hacer, es un poco poder y tener la oportunidad de repensar nuestras formas de hacer o las hegemónicas, ¿no? O las que siempre están dadas por sí. Y creemos que desde la economía social hay una propuesta de trabajo que es, primero y principal, el trabajo colectivo, porque es un ejercicio que tienen nuestras organizaciones, que no lo tiene cualquier otra organización o empresa, o a veces el Estado, ¿no? Que es un ejercicio constante de trabajo colectivo, de la construcción, de la pausa y la pregunta. Y bueno, y las propuestas claras a corto y a mediano plazo es, una vez que te vinculas, es pensar, bueno, ¿qué es lo que vas a proponer? Hay que tener, digamos, un paso previo de diseño y proyección respecto a hacia dónde construir. Y esto puede ser desde un pequeño proyecto local hasta puede ser también un nuevo proyecto de ley para un país, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y algo también que me resonaba a mí, que lo anotamos, pero sí lo hablamos, es la pregunta, la central, la pregunta rectora es bastante llamativa y bastante diversa, ¿sí? Y justo, creo que me quedan unos minutitos, podemos decirlo. En realidad lo que nosotros pensábamos también es, bueno, cuando dice propuestas claras a corto y a mediano plazo, se refiere también a acciones que tenemos que tomar, ¿sí? Y tenemos, como decía Ana, bueno, proyectarnos, bueno, cuáles pueden ser mejor para hacerlo prolongado en el tiempo y cuáles a corto plazo, pero sí ir tomando acciones, ¿sí? Que donde podamos aportar nuestro granito de arena, entre todos vamos a poder hacer mucho para nuestra sociedad y para el mundo en general. Y también ahí sumar y abrir la pregunta al debate es, existen diferentes metodologías en el mundo acerca de cómo lograr las situaciones o procesos, pero no hay como una metodología pautada, digamos, o establecida para decir esto es la economía social, ¿no? Entonces, o de esta manera voy a llevar la vinculación y expandir y fortalecer un mejor futuro desde la economía social. Entonces, creo que ahí está el desafío como organizaciones, no sé si generar metodologías nuevas, pero sí por lo menos abrir un mecanismo, una ventanilla en cada país, en cada territorio, formal, que nos permita saber qué pasos a seguir para poder transformar eso, ¿no? Entonces, no solamente siempre tiene que ser un esfuerzo individual o un esfuerzo autogestionado, ¿no? Si queríamos llegar a la parte de formalización de eso. Ok. Pues muchas gracias a ambos, a Ana Laura y a Germán. Y creo que justo plantean un reto bien importante, ¿no? Por más que se comenten aquí algunos lineamientos o ideas fuerzas, cada contexto es distinto y las metodologías de Occidente no funcionarán igual que para el sur, ¿no? Entonces, pues ahora que es el momento de diálogo y que nos gustaría escuchar, déjenme decir igual un poco las reglas o los acuerdos que proponemos para que esto funcione y sea más dinámico.
igual con el mismo tema de elementos que sirven para vincular y aportar a la economía social y solidaria. Desde su experiencia, desde cómo lo han vivido, nos gustaría escucharles y que en minuto y medio, máximo 2 minutos, nos compartan unas 10 personas aproximadamente. Pueden ir alzando la mano y conforme alcen la mano les tomaremos en cuenta para ir escuchando y también abonando estas ideas claves que ya nos dieron Germán y Ana, ¿no? Entonces, conforme quieran ir participando o igual en el chat, Silvia, tú me apoyas a mencionar quienes quieren participar. Igual si mientras unos van dialogando, pueden en el chat ir abonando las ideas que piensan, ¿no? Acerca de lo que van compartiendo las personas y los compañeros. Silvia, ¿habías anotado a alguien que tuviera el interés de participar por acá? De momento no. Pues ya, quisiera compartir una pequeña experiencia. Nicasio. Sí, Nicasio, ¿te escuchamos? De nuevo, perdón si termino interrumpiendo, pero llevaremos contando el tiempo. Y de igual buscaremos dar la palabra a tanto a hombres como mujeres y jóvenes, ¿no? Adelante, Nicasio. A ver, ¿habla ahí? Bueno, es que tengo, ya se desactivó. Muy buenas tardes, gracias por la palabra, por la oportunidad. La experiencia rápida, tenemos trabajando ya desde hace 2 años un programa de doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria en la región centro-occidente de México. Iniciamos este proyecto ya desde, pues, casi 2012, por ahí ya tiene buen rato, pero ya se concretó hace 2 años, en 2018, y entonces, bueno, lo que quiero compartirles es que como estrategias de alianzas y vinculación, justamente aquí, pues, son diferentes los ámbitos que podemos pensar las alianzas, ¿no? Y la vinculación desde los niveles, como ya escuchamos, en las organizaciones ya establecidas o que están en emprendedurismos, hasta también la parte ya institucional, en este caso, pues las universidades, ¿no? La experiencia breve, bueno, algún día la conocerán con más detalle, no tenemos tiempo para ello, pero sí lo que tengo de que iniciamos este proyecto hasta la fecha es que, pues no es fácil, no es un proyecto con muchos retos, ¿sí? De hecho, iniciamos 5 universidades, ahorita quedamos 3 prácticamente, por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces ahí, sin embargo, cuando se plantea una propuesta, pues bien consolidada, bien sólida, de alguna manera sí tiene eco, y la cuestión es, el objetivo es que realmente logre convencer a las instancias, en este caso autoridades que tienen que decidir sobre la apertura de un programa educativo de esa naturaleza, que bueno, lo confunden con socialismo, comunismo y no sé qué onda, ¿no? Pero bueno, retomo un mensaje que puse hace un momento aquí, en donde que la economía social solidaria sí debe ser una cuestión transversal en el proceso educativo, ¿no? De los diferentes países, de los diferentes lugares, porque de esa manera podemos ir construyendo algo que se decía en la mañana en las demás salas, bueno, en las otras ponencias. Perdón, Nicasio, se está acabando el tiempo. Así brevemente una última idea, por favor. Nada más es que esto, pues de alguna manera se lleve en los diferentes niveles, ¿no? Formativos, desde básico, medio, superior, superior. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Nicasio. Igual considero importante y seguramente hay otros espacios, ¿no? En donde se dialogan la economía social, cómo se lleva al ámbito de la educación, ¿no? Así es. ¿Alguien más que quiera participar aquí? Tomamos en cuenta las palabras. Lilia, ¿querías comentar algo? Bueno, ya lo está escribiendo en el chat, pero creo que estaría bueno también escucharte, Lilia. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Sí, efectivamente, mi inquietud es cómo poder insertar, si, bueno, en el caso mío que estamos en esta línea de dos generaciones, ¿no? La generación del siglo pasado, esta generación del siglo XX, que son los jóvenes y que quienes tienen ahorita una presencia súper importante para poder ir delineando muchas de las, digamos, matrices de lo que tendría que ser las nuevas visiones
la economía. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo los derechos culturales, sociales, que en sí ambientales, pero en este caso el económico, deben de estar insertados como parte formativa de esta economía social, y que creo que es una parte fundamental que tendríamos que tener como en mente cada vez que trabajemos en alguna de nuestras actividades? ¿Cómo es esta economía social para los jóvenes? Con base a sus derechos culturales. Sí, muchas gracias, Lili. Igual pone sobre la mesa algo bien importante, ¿no? Por ahí quería participar Marta Patricia, y después Ana, si quieres comentar algo después de Marta. Adelante, Marta. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Yo radico aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, y actualmente pues llevo un grupo de mujeres artesanas de la zona Meseta Comiteca Tojolabal, de aquí de nuestra región. Ya tiene pues ya más de 15 años que andamos trabajando en grupo, colectivo de mujeres, y pues sí, como bien decían los compañeros y ustedes, es importante lo que es la economía social solidaria, porque nosotros en base de eso estamos trabajando con las mujeres vulnerables, mujeres que son pues ahora sí que con problemas culturales, económicos, en sí, etcétera. Pero a la vez es un colectivo de mujeres donde ellas trabajan, se empoderan trabajando sus propias artesanías y llevando a que sus productos vuelvan como a venderse, pero hoy en la pandemia sí hemos tenido muchos problemas con eso de las ventas. Necesitamos más apoyo, necesitamos programas sociales donde nosotros pues nos solidaricen de esta manera, porque son mujeres solteras, pero que sí están empoderadas en base de trabajo, y que algunas pues sí necesitamos capacitación a través de algunas instituciones como Incatech, que nos dan el apoyo para pues algún taller que ellas necesiten. Gracias, es todo, y pues quisiera conocer más de ustedes, me interesa, porque pues sí, me gusta esto de trabajar con las mujeres en sociedad. Gracias, Marta. Aprovecho también para decir, después de la sesión abriremos un espacio para justo hacer esta vinculación, intercambiar contactos, pero ya que acabe esto, ¿no? Pero para que se queden igual. Ana, no sé si querías comentar, y después tenemos la participación de Marisol y Alejandra. No, vale, dejo la palabra a las compañeras. Gracias. De acuerdo, gracias. Marisol, ¿te escuchamos? Sí, buenas tardes. Hola, Pati. También estoy en Comitán de Domínguez. Soy Marisol Iglesias. Bueno, también colaboro con una organización de la sociedad civil y también con grupos de mujeres y grupos de jóvenes que precisamente están trabajando el fomento a la apicultura, en sus dos versiones, la apicultura de apis y la meliponicultura. Entonces, pues realmente es un proceso de ellos como jóvenes en donde el enlace es puente, pero sí ciertamente donde encuentran como el mayor embudo o el cuello de botella en este proceso de economía social y solidaria es la comercialización. Entonces, en la estructura pues se ha ido organizando de mejor manera, pero siempre la comercialización de su producto y de sus subproductos y derivados de la miel es donde encuentran mucho problema, ¿no? Y además, pues sabemos que en anteriores gobiernos, pues esto no se promovía, ¿no? Esta parte de la economía social y solidaria. Y otro de los retos que enfrentan los jóvenes, no solamente este grupo, sino los jóvenes en las comunidades campesinas e indígenas de la región, es precisamente que en este momento son ellos y ellas quienes van a migrar para encontrar pues recursos económicos, dejando pues a un lado esta parte organizativa o su proceso de economía social y solidaria. Termino. Sí, muchas gracias, Marisol. Igual gracias por considerar el tiempo y no extenderse.
considero que también ponen sobre la mesa algo bien importante, ¿no? No es lo mismo la vinculación que se da en las ciudades cuando, a comparación, ¿no?, de la vinculación que se da en estas comunidades indígenas, ¿no?, o en unas comunidades en situación de vulnerabilidad. Bueno, vamos con Alejandra y después Yasmín. También por ahí pusieron unos comentarios en los chats. Gracias, y los estamos leyendo también. Entonces, Alejandra, te damos la palabra. Hola, gracias, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes desde México, desde Guanajuato, México. También estudiando la maestría en Economía Social y Solidaria y con experiencia en juventudes de varios ámbitos, ¿no? Internacional, nacional, pueblos indígenas, pueblos excluidos, migraciones. Me parece muy interesante la discusión de los jóvenes en la economía social y solidaria, sobre todo también porque ponen un acento en otros temas que quizás no son tan abordados como el cambio climático. Me parece fantástico abordar que los jóvenes estamos abordando y estamos movilizándonos en temas de cambio climático, cosa que, por ejemplo, cambia un poco el discurso, ¿no? De tal vez el trabajo centrado en las personas a un trabajo centrado en la vida. Me parece fantástico que estemos replanteando estas cosas, los movimientos como se conocen, ¿no? Greta Thunberg, los viernes, Extinction Rebellion, todos estos movimientos, creo que no los conocen, o sea, o conocen muy poco o estamos poco vinculados con ellos. Los grupos ecologistas con los que trabajo también, como que cada quien está en su silo, ¿no? En su área. Creo que tenemos que empezar a vincularnos más con estos temas, vinculados mucho al cambio climático, que es una cosa que los jóvenes estamos poniendo mucha relevancia. También me interesa poner en relevancia el tema de los enfoques de género o los feminismos, ¿no? Que también las mujeres estamos muy vinculadas con los feminismos realmente y con las luchas feministas. Y que también tenemos que abordar y tenemos que empezar a intercambiar aportes en temas que son económicos, ¿no? También para el feminismo. Otra área es que también los jóvenes tenemos otros territorios, como el territorio digital, que también es un territorio a defender. Me parece sumamente interesante la defensa del territorio digital y todos los movimientos makers, todos los movimientos hackers. El tema intercultural, ¿no? También que se habla mucho interculturalmente y también otras formas de tecnologías. Y bueno, eso creo que sería el aporte interesante para vinculación. Muchas gracias, Alejandra. Y creo que igual tu comentario abona un poco a lo que antes mencionaba Lilia, ¿no? El buscar una mirada más integral que trascienda un enfoque social, sino también ambiental, de género, de clase, de raza, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu comentario. Y para última participación, sí, pueden seguir escribiendo en el chat. Le damos la palabra a Yasmín y posteriormente nuestra compañera Lucía nos va a dar un recuento también de lo que abordamos en la sala, pero pueden seguir por el chat. Yasmín, ¿te escuchamos? Hola, buenas tardes. También estoy muy agradecida de la invitación. Nada más quiero comentar que me causa mucho conflicto el hecho de que, por ejemplo, yo soy joven, soy estudiante y soy emprendedora. Y yo, por azares del destino, estoy en este foro, pero estoy segura de que muchas personas de mi escuela, que es una universidad grande, no sé si aventurarme y decir de mi ciudad, no son muy conocidos estos foros. Y, por ejemplo, es un tema demasiado importante y comparto los comentarios que hacen los demás compañeros de todas las áreas que se pueden abarcar. Porque, por ejemplo, yo soy de México. En México existe mucho la idea de la economía egoísta, de que yo quiero monopolizar un mercado, de que si tú quieres tener un producto, yo lo tengo más barato porque el dinero a mí me interesa. Y eso no está bien, porque, por ejemplo, yo tengo proyectos y no tengo la ayuda que necesito mínimo para dar difusión, no estoy pidiendo dinero. Pero digo, si estoy yo, si existo yo, si existen muchos otros jóvenes con las ganas y con la idea de ayudar, de crear sociedades económicas socialmente responsables y solidarias y con ganas de ayudar, ¿por qué no se le da la difusión? Eso me causa muchísimo conflicto porque estoy yo y conozco mucha gente que también quiere hacerlo. Entonces, pues nada más, me gustaría saber que ustedes den alguna idea o algo por el estilo, porque pues yo sé que ustedes son los que están más adentrados en este tema, porque pues yo soy nueva en esto y me gustaría continuar, pero ustedes con su experiencia me gustaría que me comentaran áreas de oportunidad para nosotros, porque estoy segura de que si se pone una convocatoria, un foro o algo así en mi ciudad, foro lleno, porque en mi ciudad y en mi país estoy segura de que no soy la única que quiere cambiar el país, de que no
soy la única que quiere una prosperidad y un avance, al menos para México, obviamente también para todo el mundo, más que nada en esta pandemia con tantos problemas que estamos teniendo ahorita económicos, sociales y todo. Gracias, Yasmín. Muchas gracias. Perdón que te interrumpa, pero ahora sí, igual, gracias por tu participación y te invito para esta parte de qué pido que doy a una actividad que se va a dar después de este foro, ¿no? A las 7. Te pido, Lucía, que nos apoyes a ir dando las ideas fuerza o recopilando, pues. Lucía nos va a apoyar a poner sobre la mesa estas ideas claves que surgieron en este diálogo con los talleristas y con las personas también que participaron ahorita. Adelante, Lucía. Bien, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Sí, te escuchamos. Adelante. Bien, bueno, estuve recopilando a lo largo de estos minutos que estuvimos reunidos algunas ideas fuerza para poder dejar como conclusión del taller. Y bueno, a partir de los comentarios que hizo Ana Laura y Germán, en donde ellos nos comentaron algunas acciones, y luego a partir de sus opiniones, hay claramente algunas ideas claves que se repiten en las opiniones de todos y que podríamos dejar como conclusión. Creo que hay 4 ideas. Una, para generar la vinculación, es promover equipos fuertes, que surgió en muchos comentarios de ustedes y en el chat, que necesitamos promover equipos fuertes para generar esta vinculación primero como base, ¿no? Luego, y creo que la más nombrada, es generar esta mirada integral o apoyos integrales, vinculando diferentes ámbitos, como lo que es el gubernamental, la iniciativa privada y grupos, y con estas miradas el cambio climático, la cuestión de género, la economía social y solidaria como una asignatura en todos los niveles educativos. Esto también fue clave. Y bueno, por último, también generar intercambio de experiencias con organizaciones similares. Perdón, Lucía, no sé si soy yo, pero bueno, me parece que me estás cortando. Lo que pude. Sí, creo que sí, ¿ahora me escuchan? Esta parte final, ¿podrías, por favor, retomarla? A ver, ¿te escuchamos? Sí, a partir de dónde... Valeria, discúlpame. Creo que el último punto fue el que se atoró más. Si nos podrías apoyar a retomarlo. Bien. Repito el tercer punto, por las dudas, que sería que la economía social y solidaria de una asignatura en todos los niveles educativos. Te seguimos escuchando bastante cortada, Lucía. Si gustas ponernos así como ideas clave en el chat también, porque, bueno, al inicio las que escuché se me hacían bastante interesantes, y para que se nos queden también aquí a las personas presentes, te pediría de favor, si como en breves ya estabas poniendo por ahí, ¿no? La idea clave 1 que tú mencionabas era formar equipos fuertes. Entonces, te pido de favor igual que vayas anotando ahí por el chat, y en unos 2 o 3 minutitos vamos a pasar de nuevo a esta sala general y vamos a escuchar también lo que se habló en las diversas mesas, ¿no? Les agradecemos también, he visto que el chat tiene mucho movimiento y se están intercambiando pues mucha información. Este chat también se va a guardar para tomar en cuenta también sus resultados y sus opiniones ante esto que estamos dialogando. Y Lucía, no sé si sí pudiste plasmar por el chat. Si quieres, ve poniendo idea por idea y vamos ahí escuchando. Y como les comentaba,
ya que pasemos a la sala general ICD final, Jenny, que es la conductora, nos invitará a quedarnos para estar en una dinámica y justo pues hacer una solicitud sobre qué necesidades tenemos y también ofrecer, ¿no? Qué cosas podemos ofertar para otras personas de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces les invito también a quedarse. Por ahí Lucía ya nos está escribiendo, gracias Lucía. Nos pone la idea fuerza número 2, apoyos y miradas integrales entre sector gubernamental, sector privado y asociaciones civiles, ¿no? Se me hace bien importante esta, y claro, con una mirada integral, raza, género, clase, ¿no? Por ahí se mencionaba también lo ecologista. Germán, ¿tú quieres retomar y seguir con esto? No, una sola cosita antes de irnos, pero termina tranquila que después voy yo. Solo una cosita después. Sí. O Silvia, ¿tú me apoyas a leer el punto 3 y el punto 4 que agregó Lucía, por favor? El punto 3 sería la economía social y solidaria como asignatura en todos los niveles educativos. Punto 4, intercambio de experiencias como organización similares. Me gustaría conocer por el medio del chat qué piensan sobre estas ideas fuerzas o si quieren aportar algo más. Todas estas ideas las estamos recopilando y van a ser tomadas en cuenta. Gracias, Silvia. Y gracias también, Lucía. No sé si ahora sí te podemos escuchar, pero Germán, ¿tú igual querías comentar algo? Sí, solo una cosita. Escuché lo que decía Yasmín hoy y es sumamente importante. Quizás esto no haya sido tan difundido en determinados ámbitos o en determinados entes, pero lo importante es eso, no quedarnos acá, ¿sí? Acá en el foro global somos como, no sé, éramos unos 600, 700 personas. Entonces, si todos nosotros podemos transmitir esto, vamos a llegar mucho más a un número mucho mayor, ¿sí? Entonces, lo importante es eso, no quedarnos, ¿sí?, estancados con esto que recibimos hoy, sino, bueno, invitar obviamente a Yasmín y a todos a que, bueno, comentar de qué se trata esto que estuvimos viendo, invitar a todos a que participen del GISEF, ¿sí?, sobre este año que es virtual y nos da una posibilidad mucho mayor a todos de poder conectarnos por el simple hecho de que no tenemos que viajar a México para vivirlo, ¿sí? Yo desde mi casa de Uruguay, cada uno de ustedes de su rincón donde están, pueden vivirlo. Entonces lo importante es invitar a los demás a que conozcan, a que entiendan y a que aprendan sobre la economía social y la importancia que tiene esto para el futuro en el mundo. Nada más que eso. Sí, muchas gracias, Germán. Y creo que tomas sobre la mesa algo importante porque estas tecnologías pues nos permiten encontrarnos y articularnos en diversas regiones y con diversos actores, ¿no? Entonces igual, al parecer, sí nos van a dar unos 2-3 minutitos más. Les invitaría en lo que voy también haciendo cierre de este espacio, que así como Yasmín o si alguien tenía alguna inquietud, que nos pueda poner ahí el correo, ¿no? De, oye, yo tengo la inquietud o quisiera apoyo para saber más de esto, y el correo a la cual alguien le pueda dar respuesta, ¿no? Les invitamos a poner eso por el chat y por cualquier cosa, bueno, perdón, Lilia, ¿tú quieres comentar algo? Sí, también yo creo que es muy importante, así como te estamos pidiendo, en mi caso, esta estructura formativa para los jóvenes en economía social, creo que también los adultos, ¿no? Esta generación del siglo pasado en la que me incluyo, tenemos que también empezar a reestructurar nuestras maneras de ver a la juventud. Este arrastre que traemos de prejuicios, juicios y expectativas de lo que pensamos que debería ser la juventud, tenemos que también hacer y tal vez promover desde los jóvenes una manera de acercarnos a estas nuevas formas de convivencia, de colaboración, que no tenga que ver nada con cuestiones de generaciones. Es decir, romper estos mitos, estos paradigmas de que jóvenes, adultos, tercera edad. Creo que eso también es un reto muy importante que tendrán los jóvenes para reeducarnos, ¿no? O ni siquiera reeducarnos, sino quitarnos toda esta estructura autoritaria, paternalista, maternalista que nos han inculcado para ver a la juventud tal cual, con todo su potencial que tiene, ¿no? Para ir juntos y no arriba de ellos.
Sí, muchas gracias, Lilia. Y con esto aprovecho algo que hicimos desde la red de jóvenes GISEF, ¿no? que es la primera ocasión que se forma y se consolida una red de jóvenes que están interviniendo en las decisiones del Foro Global de la Economía Social, era esto, ¿no? Decir, queremos ser escuchados y no queremos que nos tomen por aparte, ¿no? Sino que queremos fomentar diálogos intergeneracionales, ¿no? Que todos tenemos aquí algo por aportar, por aprender. Entonces se me hace también muy valioso que en este espacio pues puedan estar personas de diversas edades, ¿no? Y géneros y todo. Entonces lo que buscamos es eso, son diálogos encontrados y te agradecemos. También por ahí Giovanna comentaba desde San Salvador una idea que se me hace bien importante, la retomaré. Establecer una estrategia de mayor incidencia con organismos donantes para que los proyectos financiados a nivel nacional y regional tengan el componente de economía social y solidaria asegurado para la población meta. Se me hace algo bien pertinente también, ¿no? E incluso dar prioridad a este tipo de apoyos y financiamientos. Yadid también ponía por ahí generar marcos jurídicos dinámicos o de adaptación rápida a los cambios conforme a las tendencias económicas, sociales, políticas y de la bioeconomía. ¿Alguien por ahí puso que quería participar o no? ¿O leí mal? Bueno, yo veo que también por ahí están poniendo más información. Gracias a quienes están dejando sus contactos y redes. Igual les invito a que accedan al chat para que vean, y si ustedes tienen la oportunidad de aportar en algo que solicitan las compañeras, pues contactarlas, ¿no? Y yo creo que ya no tardarán en regresarnos a la sala general. Agradezco también a Germán, a Ana Laura, a Silvia y a Lucía por estar aquí, ¿no? Por darse el tiempo también y ser parte de la planeación de esta mesa de trabajo, que si bien es limitado el tiempo y los recursos, ya nos dijeron que nos queda un minuto. Si bien es limitado el tiempo y los recursos, pues intentamos, ¿no? Sí ser escuchadas y escuchados y escucharles también a ustedes. Entonces, de nuevo, les agradecemos mucho la presencia, la participación y también en la sala general ya nos tocará ir aportando lo que se vio en este espacio. No sé si algún compañero o compañera de los panelistas quisiera aportar algo ya para cerrar. O despedirse o agradecer. Sí, no, eso. Agradecer a todos los que están acá presentes y que no nos olvidemos de lo importante que es la economía social. Es solo eso. De acá es marcar un antes y un después en cada uno de los que están acá presentes es importante para poder lograr el cambio. Solamente eso y gracias. Gracias por permitirnos ser parte de GISEF y gracias a todos por participar. Ojalá tuviéramos mucho tiempo más porque sin duda que hay mucho para hablar de esto. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas. Así que solo agradecimientos y bueno, trabajo colectivo para ahora en adelante. Este preciso momento contemos de cuál grupo pertenecimos, es decir, estuvimos en uno de esos focus group que también hablamos de vinculación, visibilización, hacer comunidad y multiplicar la economía social y solidaria. Entonces, contemos allí en el chat desde dónde nos conectamos, es decir, en este caso yo diría, yo me conecté desde Colombia y yo me pasé por todos los 4 grupos, entonces ahí no tendría rollo porque creo que es muy, muy importante que los demás compañeros también podamos identificar a cuál se estuvieron conectando las personas que aquí estuvimos. Por aquí, por ejemplo, ya nos dicen, Juan Manuel nos dice que estuvo en la sala 3, hacer comunidad. Irving nos dice que está desde Oaxaca y estuvo en la sala 4. Muy bien. Julián nos dice que está desde República Dominicana y se conectó en la sala número 3. Qué bueno, qué bueno. Mi invitación es a que también vamos allí y leamos desde dónde se están conectando, porque esto precisamente nos permite confirmar que estamos desde muchas regiones hablando de economía social y solidaria y son nuevas voces que entran en el sector para ser fuente de transformación. Entonces, aquí vemos que se están activando y esto lo hacemos porque también nos interesa que ustedes del otro lado de sus pantallas nos hagan saber que están conectados con nosotros. Es simplemente una manera de sortear la virtualidad, así que gracias a todos los que están escribiendo. Monterrey, México, Nayarit, México, estuve en la sala 2,
No, excelente. Por acá, desde Sonora, México, en la sala número 2. Desde Veracruz, sala número 3, excelente. Bueno, perfecto. Aquí nos van a seguir llegando mensajes, así que gracias a todos los que en este momento están allí. En este momento somos 330 personas hablando de juventud y hablando de economía social y solidaria. Fueron 45 minutos que se nos fueron así. Tuve la oportunidad de pasarme por cada una de las salas y creo que la mayoría es, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, hagámosle más rápido. Bueno, no tenemos casi tiempo, así que escuchemos los últimos comentarios. Eso quiere decir que la tertulia es tan rica que nunca será suficiente. Y pues bueno, en estos 45 minutos procuramos siempre que se haya trabajado bajo la intencionalidad de cada uno de los grupos y que estos realmente puedan darnos esas respuestas, esas luces que ustedes hoy como jóvenes, como nuevos líderes del sector, nos empiecen a brindar. Así que plantearemos cómo podemos construir el futuro que nos imaginamos. Y para ello, entonces, vamos a invitar a, en este caso, uno de los líderes de cada grupo. Empezamos con Lucía Nicolino, después estará Juan Carlos, luego Herly, y vamos a cerrar con Jovita Soto para que ellos y ellas cuatro nos puedan contar cuáles fueron esas conclusiones a las cuales pudieron llegar desde cada una de las mesas de trabajo. Así que cada uno de ustedes tendrá como máximo 3 minutos. Sé que es un reto grande condensar tanto que tienen por contarnos en este tiempo, pero la idea es que todos nos podamos escuchar y a la par les invitamos también a seguir interactuando a través de nuestro chat. Así que, Lucía, empezamos contigo. Cuéntanos, bienvenida, la palabra es toda tuya. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que se me escuche bien, estoy con algunos problemas de conexión. Estuve participando junto a todo el grupo de 80 personas en la sala de vinculación, y bueno, la verdad que fue muy nutrido el aporte de todos, con miradas muy diversas que suman a las conclusiones, así que intentamos, a través de estas ideas fuerza, concluir qué tenemos que llevar a cabo con respecto a la vinculación para mejorar la economía social y solidaria. Y una de las ideas que surgió es que primero como base tenemos que formar equipos fuertes para poder vincularnos. Otra de las cuestiones, y quizás la más central del grupo, fue tener apoyos y miradas integrales con respecto a los apoyos que sean entre los diferentes sectores, tanto gubernamental como el sector privado, asociaciones civiles, y con diferentes miradas con respecto a raza, género, cambios climáticos, bueno, etc. Esta fue la idea más trascendental en el grupo. Luego también que la economía social y solidaria sea una asignatura en el nivel educativo en todos los niveles. Esto también fue bastante hablado y con muchas personas opinando al respecto sobre esto. Y por último, generar intercambios de experiencias con organizaciones similares para poder sumar la vinculación. Bueno, esas fueron las conclusiones del grupo. Bueno, excelente, qué bueno. Mi invitación es a que a través de Zoom también hagamos las reacciones. Si ustedes pueden ver, podemos aplaudir, podemos enviar unos emojis con corazón o con el dedito arriba. Entonces, de alguna otra manera, para hacerles saber, en este caso a Lucía, gracias por contarnos de una manera tan breve, pero tan concisa todo lo que lograron hacer en este espacio. Entonces, enhorabuena a todo lo que logramos realizar desde esta mesa de trabajo. Continuamos entonces con la sala, en este caso de visibilización. Lucía nos habló de la sala de vinculación, a toda la sala y a todos los que participaron allí, muchas gracias. A continuación seguimos con Juan Carlos y él nos va a hablar de la sala de visibilización. Así que Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Y bueno, cuéntanos, ¿a qué lograron llegar desde este extraordinario equipo? Juan Carlos, ¿estás por allí? Ya, perdón, estaba hablando, pero tenía mi micrófono apagado. Ah, bueno, listo, te escuchamos. Ajá, pues estuvo muy interesante. En nuestra sala estuvimos hablando de varias cosas y principalmente, primero hablamos de dos cosas. Una, de que hay mucha gente que trabaja dentro de la economía social, pero que no se identifica como dentro de la economía social, ¿no? No practica los principios, los valores, coopera,
trabaja de forma conjunta, toma decisiones en colectivo, pero no sabe que eso que hace justamente se llama economía social. Y por el otro lado, también se reconoció la educación como un pilar fundamental para visibilizar la economía social. Justamente la propuesta va por donde comentaban los compañeros de la sala anterior, que hay que utilizar la educación como una estrategia para que los jóvenes y los niños, las niñas, vayan aprendiendo sobre compartir, vayan aprendiendo sobre trabajar de forma colectiva y que también puedan quitarse un poco esta idea, este paradigma de ser individualistas, ¿no? Entonces, dentro de las propuestas aparecen dos, principalmente, que es incluir dentro de las currículas educativas desde la primaria hasta la educación superior, para que las personas sepamos qué es la economía social y también podamos ver nuestro futuro dentro de ella, aprendamos a compartir, aprendamos a cooperar y a trabajar juntas y juntos, y también podamos plantear el no ser trabajadores del sector privado, sino que poder organizarnos, autogestionarnos y generar empresas colectivas, cooperativas. Y por el otro lado, también se hablaba de cómo hacer para poder comunicar adecuadamente el tema de la economía social a los jóvenes y a las juventudes, ¿no? Que algo que sea atractivo, algo que sea, que incite, que motive a las personas a participar de una forma no tan acartonada, sino que algo que les permita a las personas jóvenes a integrarse a todo este sector. Y algunos de los comentarios que aparecían por ahí, ya para cerrar, es que podamos ir cambiando nuestros hábitos de consumo, ir quitándonos esta idea del individualismo, fortalecer plataformas de mercados solidarios responsables, a lo mejor repensar el nombre de economía social a algo que inspire, que motive a la participación y también generar flujos de información permanentes con las juventudes, que todo el tiempo están enterados de qué se está haciendo en el sector y dónde ellos se pueden insertar. Entonces, esas fueron las ideas principales a las que llegamos. Muchas gracias. Juan Carlos, excelente, qué rico. Bueno, a todos los que estamos aquí, 323 personas, vamos a reaccionar para que este equipo también se entere y se dé cuenta de que hoy lo que nos compartieron para nosotros es muy, muy, muy importante y que estamos siguiendo esta conversación de largo aliento por muchos más días. Así que enhorabuena y a Juan Carlos por ser el vocero. Claramente también muchas gracias por hablarnos de la visibilización. Muy bien, continuamos entonces con Herly y él nos va a hablar de la sala de hacer comunidad. Herly, adelante, la palabra es suya. Gracias, Jennifer. Sí, estuve en la sala de hacer comunidad y en la comunidad del equipo 4 hubo comentarios muy interesantes sobre cómo podemos ir fortaleciendo los procesos comunitarios y que es muy interesante ver cómo va coincidiendo con lo que mencionaba Lucía y Juan Carlos. Dentro de las ideas fuerzas encontramos que el ser humano es comunitario por naturaleza y por lo tanto la comunidad pues nos es inherente, vivimos en la comunidad y necesitamos estar así. Que entre lo global y lo local hay que contextualizar, es decir, necesitamos estar lo suficientemente cercanos a nuestros contextos locales y comunitarios para entenderlos, pero a la vez estar dispuestos a estar abiertos para aprender de otros procesos comunitarios, ¿no? de otras comunidades que también buscan solucionar sus problemáticas. Y como lo mencionaban también los compañeros, pues fue muy importante para nosotros resaltar los procesos formativos que necesitamos implementar y fortalecer en muchos casos desde la base, desde muy chicos, para, pues no solamente un tema de conocimiento, sino para generar sentido de pertenencia en el sector de la economía social. Por ello proponíamos, pues precisamente que se establezcan estos procesos formativos desde chicos que nos permitan generar sentido de pertenencia y que a la vez todas estas herramientas formativas sean de manera transversal. Considerábamos también muy importante la articulación entre los entes del gobierno, el sector académico y el sector social, ya que es clave esta articulación para poder impulsar el sector. Y finalmente, que es importante entendernos como comunidad global, porque entre todos coincidimos que estamos buscando sensibilizar y fortalecer el sector de la economía social y por lo tanto también es importante arraigarnos a nuestras raíces comunitarias que nos dan identidad sociocultural.
Herly, muchísimas gracias. Igual a todo el equipo de Hacer Comunidad. Invito a los asistentes a que desde la virtualidad también demos un aplauso, así que les invito a que entonces activemos allí los emoji. Felicitaciones a este equipo y a ti, Herly, muchas gracias por compartirnos las conclusiones. Y vamos a finalizar entonces con la sala de multiplicar la economía social y solidaria, y para ello entonces va a estar con nosotros Jovita. Jovita, adelante, la palabra es suya y estamos totalmente atentos a lo que nos quieras compartir. Muchas gracias. La verdad, en la sala 4 tuvimos mucha aportación, mucha participación, nos compartieron muchas acciones concretas que se están realizando y eso pues siempre es muy inspirador. De todo lo que pudimos dialogar, sacamos 3 ideas fuerza y una de ellas es la de compartir y democratizar el conocimiento, es decir, las experiencias, saberes y técnicas que se adaptan a los distintos contextos y de esta manera poder potencializar nuestra capacidad para crear una sociedad que sea mucho más justa e incluyente. Y pues en ese sentido, como jóvenes tenemos un papel vital para su transformación y una manera de hacerlo pues es a través de grupos que sirvan como agentes multiplicadores y en donde podemos hacer uso de las nuevas tecnologías y pues también considerar estas alianzas que ya han mencionado anteriormente en las otras conclusiones con los gobiernos, con programas que ya existen y pues sin duda alguna el sector educativo también tiene un papel crucial para lograr esto. Otra idea fuerza, pues es la de crear ecosistemas de interacción en la economía social y solidaria, es decir, generar una interacción y creación entre todos los que integramos nuestro entorno. En la economía social y solidaria podemos vincular experiencias distintas que van desde los sectores agrícolas, artísticos, de diferentes producciones o prestaciones de servicios y que impulsan una economía social. Nuestra intención, pues, en este punto es impulsar que podemos recuperar espacios que sean importantes en la comunidad, en donde la lógica se rija por lo social y no por el dinero. Más bien, en este sentido, pues, el tema económico es un medio para alcanzar objetivos y no un fin. Y, pues, también es indispensable consolidar redes para que esto sea sostenible. La última idea fuerza que sacamos, pues, es la de la diversificación de los espacios. Aquí pues lo que proponemos es que debemos dejar de centralizar lugares para que sean mucho más diversos, como espacios que nos permitan compartir justamente estos saberes, estos conocimientos, por ejemplo los parques, las escuelas o lugares que sean de suma importancia para la comunidad y que podemos apropiarnos para este intercambio constante. Y bueno, en ese sentido pues es proponer estas alternativas que sean basadas en los valores y principios que propone la economía social y solidaria. Y esas fueron nuestras conclusiones en la sala número 4. Muchas gracias. Excelente, Jovita, y también a la sala de multiplicar la economía social y solidaria. Les invito entonces a que tengamos nuestra reacción y podamos de alguna u otra manera aplaudir desde la virtualidad. A Lucía, a Juan Carlos, a Herly, a Jovita, muchísimas gracias a cada una de las personas que participaron en las salas de vinculación, visibilización, comunidad y multiplicar la economía social y solidaria. También esta tarde sin duda alguna ha sido maravillosa, pues hemos tenido la oportunidad de ser parte de esta gran experiencia que se ha vuelto única, que han sido los grandes retos del 2020, pero que gracias al GICEF 2021 estamos conectándonos a través de este Foro Global de Economía Solidaria. Tenemos mucho camino por seguir recorriendo, así que no se pierdan las siguientes actividades que vamos a seguir teniendo hasta el 23 de octubre. Recuerden que a través del chat, igual ingresando a www.gicef2021.org van a encontrar las demás sesiones que tendremos además de las actividades. Bueno, es un momento para nosotros. Ustedes me van a disculpar, tengo una mascota y a veces es muy participativo también en la reunión. Bueno, qué pena con ustedes. Entonces, a él también le gusta participar, se emociona mucho cuando hablamos de economía social y solidaria. Es un momento muy emblemático para nosotros y siempre queremos recordarlo de la mejor manera. Así que les invitamos a cada uno de ustedes a que activen en este momento sus cámaras, para que tengamos una foto postal, una foto que nos permita decir allá en el 2021 cuando estemos viviendo este evento de manera presencial en Ciudad de México. Oigan, miren, nosotros hicimos parte por allá el 19 de octubre en un panel de juventud y economía social y solidaria. ¿Y saben cómo lo recordamos? Porque tenemos una foto. Así que les invitamos a cada uno de ustedes a que activen sus cámaras y bueno. Y las reacciones también, si pueden, Jennifer. Señora. Las reacciones, si pueden, quien quiera poner claro reacción. Que sí, por supuesto.
supuesto. Allí ustedes saben que podemos tener como poner la manito arriba, los aplausos, hay unos que también tienen el corazón. Entonces la idea es que podamos tener las reacciones y mirar a la cámara, ya sea del celular o del computador o del dispositivo en el que estén conectados, para que así podamos quedar como viendo a la cámara de alguna u otra manera. Así que voy a hacer un conteo regresivo para que no quedemos haciendo muecas raras y que la foto quede de la mejor manera, activando ya todas nuestras reacciones y en 3, 2, 1. Listo. Excelente, qué bueno, enhorabuena, que todos aquí estamos muy participativos. Qué alegría además poderlos ver, conocernos, reencontrarnos. Desde que nos despidamos, queremos invitarlos a una sesión que tenemos de networking para quienes gusten acompañarnos otros minuticos. Como sabemos que el tiempo no fue suficiente y que tenemos mucho por contar, pues los invitamos a que ingresen al link que les vamos a dejar allí en el chat, www.menti.com, y van a digitar el siguiente código, 4644557. Allí vamos a responder 2 preguntas muy sencillas. ¿Qué doy? ¿Qué pido? Y ¿qué doy? Casi que lo que queremos volcar es qué ofrece la persona o proyecto bajo la siguiente estructura: nombre, qué pone a disposición y un contacto, ya sea del email y o sus redes sociales. ¿En qué pido? ¿Qué solicita? ¿Qué necesita? Capacitaciones, creaciones de redes, difusión, y será bajo la misma estructura: nombre, que pone a disposición y contacto, ya sea email o redes sociales. Así que ya saben, este es un espacio de networking que hemos querido casi que para el cierre de este panel, con el ánimo de poder generar redes de cooperación y más desde este evento tan importante que hoy nos permite participar en un nuevo capítulo de la economía social y solidaria, donde los jóvenes sin duda alguna tienen un rol protagónico. De esta manera, entonces, llegamos al final de este panel, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por haber sido parte del mismo, por ser parte de la historia que estamos escribiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Así que para algunos, excelente noche, para otros, excelente día. Seguimos en esta conversación durante esta semana y nos vamos a estar viendo a través de la virtualidad. Un abrazo grande y feliz noche, feliz tarde.